Hola, buenos días. Bienvenido a la pareja latina. Este es episodio número 10. Vamos a tocar la tema sobre el adventismo y las 28 creencias fundamentales. Ahora, si ustedes han escuchado los otros episodios, eh, deberían saber que soy adventista, yo y Ruth, y perseguimos um, vamos a la iglesia del séptimo día, de adventismo del séptimo día. Ahora, los que no saben qué es eso, prácticamente es nosotros creemos en los 10 mandamientos, nosotros reposamos y creemos en pagar respeto o alabanza o como ustedes quieren decirle al Dios y Jesucristo el séptimo día, y para nosotros el séptimo día es viernes desde el tiempo que se oculta el sol al sábado que um, se oculta el sol otra vez. Ese es el séptimo día. Yo sé que hay otras iglesias y que no practican eso prácticamente. Y pues no voy a tocar mucho la tema, tal vez voy a tocar un poco la tema en las 28 creencias, pero vamos a hablar sobre eso del séptimo día y vamos a hablar de muchos otros temas y les voy a dar mi opinión. Les voy a decir si yo creo en esa creencia, porque yo creo que a veces hay cosas que yo no creo 100% con la iglesia. Y perdóname que digo eso, pero yo siento que yo no hay cosas que tengo problema con con la iglesia. Entonces vamos a hablar sobre eso y gracias por escuchar. Buenos días, tardes o noches, donde sean que estén, de aquí a donde sea que estén, México, República Dominicana, Estados Unidos, China. Ojalá hay unos españoles chinos que me pueden entender, japonés, lo que sea. Y sí, vamos a hablar sobre eso y gracias por tomar su tiempo de escucharnos. Vamos a comenzar con la primera tema. Sería las Sagradas Escrituras. Es la primera creencia fundamental. Y voy a poner en el podcast, voy a poner lo que estoy leyendo en la descripción para que ustedes puedan leer conmigo y saben de lo que a lo que me perdón, refiero, refiero. Bueno, sí, vamos a comenzar. La primera es las Sagradas Escrituras. Aquí dice, las Sagradas Escrituras que abarcan el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento constituyen la palabra de Dios escrita, transmitida por inspiración divina. Los autores inspirados hablaron y escribieron impulsados por el Espíritu Santo. Por medio de esta palabra, Dios comunica a los seres humanos el conocimiento necesario para alcanzar la salvación. Las Sagradas Escrituras son la revelación suprema, autoritativa y infalible de la voluntad divina. Son las normas del carácter, el criterio para evaluar la experiencia, la revelación
definitiva de las doctrinas, un registro fidedigno de los actos de Dios realizados en el curso de la historia. Y luego allí abajo ponen diferentes versículos sobre por qué es una creencia fundamental. Ahora, esa creencia fundamental yo apoyo, yo creo en eso. Yo creo que la única escritura y palabra y acto de Dios que deberíamos recibir solo viene de la Biblia. Hay, vamos a decir, hay otras religiones que toman la palabra de Dios, que sea la Biblia, y tradición como su creencia. Y yo creo que no debería ser así, porque debería ser como está escrito en la Biblia. Sí, eso es lo que yo creo. Yo creo que debería ser lo que se escribió en la Biblia y los actos que están ahí, porque por eso está la Biblia ahí. No debería ser porque otra persona dijo o porque tradición dice. No, no, no. Debería ser la palabra de Dios y lo que las lecciones que tomamos sobre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Ajá. Entonces, diciendo eso, vamos a hablar sobre la segunda creencia, que es la Trinidad. Ok. Aquí dice, hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una unidad de tres personas coeternas. Dios es inmortal, todopoderoso, omnisapiente, superior, y no sé si dije la palabra correcta, a veces me confundo. Superior a todos y omnipresente. Es infinito y escapa a la comprensión humana, aunque se lo puede conocer por medio de su autorrevelación. Dios, que es amor, es digno para siempre de reverencia, adoración y servicio por parte de toda la creación. Ahora, y luego apuntan, tú sabes, los versículos que comprueban ese testimonio o esa creencia. Ahora, les digo que yo siempre me ha confundido la Trinidad. Porque mucha gente dice, pues yo tengo un amigo, tú sabes, a mí me gusta hablar con gente y recibir como su punto de vista. Y yo trabajaba con un señor mayor que antes era católico, pero se convirtió a Testigo de Jehová. No voy a decir su nombre para, tú sabes, de seguro no lo reconoce o nadie va a
conocerlo, pero no me gusta decir, tú sabes, nombre de otra gente. Bueno, este señor con quien trabajaba me decía que cuando se... En el católico ellos creían en la Trinidad, pero cuando se convirtió a este testigo de Jehová, me, como me puso en duda un poco, porque dice la religión católica dijo que la Trinidad es como un diablo o es un falso testimonio, porque dice que Dios es nomás uno, que la Trinidad es engañando uno pensar que es un Dios, pero realmente es un diablo con tres cabezas. Porque tenemos el Espíritu Santo, Dios y Jesucristo. Y me puso a pensar así como que será un engaño eso. Pero al fin del día, yo no creo que eso es como la realidad. Yo creo que la Trinidad no es un, una, ¿cómo se? Yo no quiero decir persona. Yo creo que es una entidad en tres. Déjame ver cómo explicarlo. Yo creo que es el Espíritu Santo, Dios y Jesucristo. Pero yo no creo que es como tres diferentes cabezas, así como un diablo o algo así. Porque en el Nuevo Testimonio, cuando dice que ni el Hijo sabe del día o la hora en cuando regresará para vencer todo el mundo, ¿cómo vas a explicar eso si es que Jesucristo es Dios? No sé si me estoy explicando bien, pero deja un comentario si me estoy explicando bien o si no me estoy explicando bien, porque, pero en mi perspectiva es como decir que tenemos el, ¿cómo decir? La playa, o vamos a decir el mar, ¿verdad? So vamos a decir hay un mar, pero dentro de la tierra hay ríos. Y los ríos son divididos en tres. Pero al fin del día, los ríos salen al mar. Entonces, así yo me explico la Trinidad. En mi cabeza así cabe la Trinidad. Yo creo que hay el Espíritu Santo, hay Dios y Jesucristo. Así es como lo puedo visualizar, si me entienden. Ajá. So, yo creo en la Trinidad. Yo creo en la Trinidad. Pero yo no creo que es tres en uno. Yo creo que es tres en espíritu. Yo no creo que es tres en una entidad. Yo creo que es tres en espíritu. Ahora hay gente que cree en es tres en uno. So, así yo me explico la Trinidad. Vamos a la
tercera creencia. Y aquí dice la tercera creencia es del Padre. Vamos a decir que dice: Dios el Padre eterno es el creador, originador, sustenador y soberano de toda la creación. Es justo y santo y misericordioso y clemente, tardo en airarse y abundante en amor y fidelidad. Las cualidades y las facultades del Padre se manifiestan también en el Hijo y en el Espíritu Santo. Sí. Bueno, yo creo que yo no creo que haya un problema diciendo eso. Yo creo que sí, eso es verdad. Yo no creo que pueda poner más opinión a eso. Eso es verdad. Vamos al siguiente. Creencia número 4, el Hijo. Dios, el Hijo eterno, se encarnó como Jesucristo. Por medio de Él se crearon todas las cosas. Se reveló el carácter de Dios. Se llevó a cabo la salvación de la humanidad y se juzga al mundo. Aunque es verdadero y eternamente Dios, llegó a ser también verdaderamente humano. Jesús y el Cristo fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Vivió y experimentó la tentación como ser humano, pero ejemplificó perfectamente la justicia y el amor de Dios. Mediante sus milagros manifestó el poder de Dios y aquellos dieron testimonio de que era el prometido Mesías de Dios. Sufrió y murió voluntariamente en la cruz por nuestros pecados y en nuestro lugar. Resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo para ministrar en el santuario celestial en favor de nosotros. Volverá otra vez en gloria para liberar definitivamente a su pueblo y restauró todas las cosas. Eso es mucho. Ese creencia es mucho. Bueno, vamos a comenzar con, déjame ver, que Dios, el Hijo eterno, se encarnó como Jesucristo. Ay, sí, ya ves, esa es una cosa que yo no sé. Que si Dios vino a este mundo como Jesucristo, eso es una cosa difícil para explicar. Y si ustedes, algún pastor o alguien quiere comentar o alguien que sabe más de la Biblia, porque yo no sé mucho de la Biblia. Yo sé cosas de la Biblia, pero yo no quiero decir que yo sé todo. Y yo no creo que nadie sabe todo. Pero, mira, y también la otra parte que dice,
Aquí dice, reafirma otra vez que Dios llegó a ser también verdaderamente humano. Jesús el Cristo fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Y eso es un tema que deberíamos retocar en otro momento, pero eso es bien difícil para explicar. Porque si tú lees el Nuevo Testamento, hay dos cosas que me ponen en duda. Que si Jesucristo es Dios en forma humana. Primero, cuando subieron a Jesucristo, como tú sabes, en el cruz para crucificarlo, llamó a Dios. Entonces, yo no me explico, yo no entiendo eso. ¿Cómo vas a llamar a Dios si tú eres Dios en forma humana? Al menos que estaba llamando al Espíritu Santo. También, no sé qué versículo es, pero en el Nuevo Testamento también dice que Jesucristo, que va a juzgar y que va a regresar al mundo, no sabe la hora, no sabe el día ni la hora en que vendrá. Y allí dice. Entonces, ¿cómo va a saber el Padre? Porque dice que el Padre sabe, pero el Hijo no. Explícame eso. Y hay una, ¿cómo se dice? Hay una como vuelta que uno como traduce ese como un versículo, porque dijo que no sabía en el momento que estaba en la tierra, pero el momento que se crucificó o murió por nuestros pecados, reconoció cuando fue para atrás al cielo. Yo no sé, yo creo que eso es muy difícil para explicar. Yo, en la manera que yo lo puedo ver, es como la explicación de los tres ríos. Son tres en uno en espíritu, pero no tres en uno en entidad. Es la manera que yo puedo pensarlo bien. Y aquí sigue diciendo la segunda parte. Que mediante sus milagros manifestó el poder de Dios. Okay. Y aquellos dieron testimonio, sí, los discípulos dieron testimonio de que era el prometido Mesías de Dios. Sufrió y murió voluntariamente, sí, en la cruz por nuestros pecados, sí. Yo creo en todo eso. Y en nuestro lugar resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo para ministrar en el santuario celestial en favor de nosotros. Volverá otra vez en gloria para liberar definitivamente a su pueblo y restaurar todas las cosas. Yo creo en todo eso. Que se sacrificó por nuestros pecados, por eso la gente no tiene que llevar a un sacrificio de una oveja o sacrificio de un pájaro o sea, cualquier sacrificio, porque ya Jesucristo hizo
el último sacrificio de los pecados del ser humano. Y nomás hay que creer en Él, hacer trabajo para seguir su misión o lo que Él pidió que nosotros hiciéramos en su nombre, pero las cosas buenas en su nombre, no cosas malas. Y seguir su palabra prácticamente. Y yo creo en todo eso. Ok, vamos al siguiente creencia. Creencia número 5, el Espíritu Santo. Dice, Dios, el Espíritu Eterno, desempeñó una parte activa con el Padre y el Hijo en la creencia, en la encarnación y en la redención. Es una persona de la misma manera que lo son el Padre y el Hijo. Inspiró a los autores de las Escrituras, infundió poder a la vida de Cristo, atrae y convence a los seres humanos y renueva a los que responden y los transforma a la imagen de Dios, enviado por el Padre y por el Hijo para estar siempre con sus hijos. Concede dones espirituales a la iglesia, la capacidad, cap- capacita para dar testimonio en favor de Cristo y en armonía con las escrituras, la guía a toda la verdad. Aquí prácticamente dice que el Espíritu Santo es también una entidad. Aquí dice persona, pero yo creo que la cuando usan la palabra persona, yo no creo que están refiriendo a un ser humano como tú y tú sabes, como tú y yo somos una persona. Yo creo que quiere referir que el Espíritu Santo es una persona como una entidad, no una persona como un ser humano. Y aquí dice que es como una... Y yo creo que si lo estoy leyendo bien, yo creo que quiere decir que el Espíritu Santo es como un puente entre el Hijo y el Padre. Como que, como que conecta a los dos. Vida de Cristo. Aquí dice, atrae y convence a los seres humanos y renueva los responde, transforma en imagen de Dios. Bueno, yo creo que el Espíritu Santo es una entidad. Yo no creo que el Espíritu Santo es una mentira o algo. Y que sea un puente entre Dios y Jesucristo. Yo creo que puede ser verdad. Yo no creo que es como algo que dudo. Ahora, si es realidad que dice que es una persona, como un ser humano, no, persona no es una persona. Es una entidad. Es una... ¿Cómo me explico? Es una ser vivo. Yo creo que esa es la palabra más correcta. Una entidad o un ser. Pero una persona, aquí no hay nada que dice que es una persona o un ser humano. Es un espíritu, pues. Es una creencia, es una entidad. Así me explico yo. Ahora seguimos a la creencia número 6. Aquí dice la creencia. Y yo creo que está hablando de la creencia del mundo. Si Dios
reveló en las escrituras el relato auténtico e histórico de su actividad creadora. El Señor creó el universo y en una creación reciente de 6 días hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. De ese modo estableció el sábado como un monumento perpetuo, conmemorativo de la obra que llevó a cabo y completó durante 6 días literales que junto con el sábado constituyeron la misma unidad de tiempo que hoy llamamos semana. Dios hizo al primer hombre y a la primera mujer a su imagen como corona de la creación y les dio dominio sobre el mundo y la responsabilidad de cuidar de él. Cuando el mundo quedó terminado, era bueno en gran manera, proclamado a la gloria de Dios. Sí, verdad. Yo no puedo dar más opinión a eso. Eso es cierto. Dios creó el mundo en 6 días. El 7 día descansó. Y por eso reposamos el séptimo día. Al siguiente. Crianza número 7. La naturaleza de la humanidad. Aquí vamos. La naturaleza de la humanidad. Dios hizo al hombre y la mujer a su imagen, ¿cierto? Con individualidad propia y con la facultad y la libertad de pensar y obrar. Aunque los creó como seres libres, cada uno es una unidad indivisible de cuerpo, mente y espíritu, que depende de Dios para la vida, el aliento y todo lo demás. Cuando nuestros primeros padres desobedecieron a Dios, negaron su dependencia de Él y cayeron de su elevada posición. La imagen de Dios en ellos se desfiguró y quedaron sujetos a la muerte. Sus descendientes participan de esta naturaleza caída y de sus consecuencias. Nacen con debilidades y tendencias hacia el mal, pero Dios, el Cristo, reconcilió al mundo consigo mismo y por medio de su Espíritu Santo restauró en los mortales penitentes la imagen de su
creados para la gloria de Dios. Se los llama a amarlo a Él y amarse mutuamente y a cuidar del ambiente que los rodea. ¿Qué piensan en eso? ¿Qué piensan en eso? Yo creo que, digo, aquí dice Dios hizo al hombre y la mujer a su imagen. Deja pensar porque, ok, yo no quiero ser controversial o nada, pero yo pensé que solo a Dios a Adán que hizo a su imagen. Yo no sé si a Eva también. ¿Qué piensan ustedes? Porque a Eva hizo con... O sea, si vas letra por letra en el viejo testimonio, a Eva la construyeron por la costilla de Adán. Yo no creo que dice que Eva la construyeron o era por imagen de Dios. Ahora, Adán era imagen de Dios y así era el ser humano. Y así es todo. Pero luego obviamente en el Nuevo Testamento dice todos somos uno en Dios. Yo creo en eso. Yo creo que yo no quiero ser como picky, muy, tú sabes, escogiendo las palabras incorrectas, pero estas, no sé si esto está como factualmente correcto, pensándolo. Yo creo que todos somos uno en Cristo y tú sabes, tendré que revisar el Viejo Testamento otra vez, es lo que quiero decir. Pero sí que Adán y Eva, los primeros padres, pecaron y por eso los aventaron del jardín de Edén. Yo creo, sí, eso es correcto. Eso todo está bien. Nosotros somos dueños o así, dueños de la tierra, dueños de los animales. Yo creo que eso es correcto. Vamos al siguiente, número 8, el gran conflicto. Aquí dice, número 8, el gran conflicto. Toda la humanidad está ahora envuelta en un gran conflicto entre Cristo y Satanás. En cuanto al carácter de Dios, su ley y su soberanía sobre el universo. Este conflicto se originó en el cielo cuando un ser creador dotado de libre albedrío se exaltó a sí mismo y se convirtió en Satanás, el adversario de Dios, y condujo a la rebelión a una parte de los ángeles. Satanás introdujo el espíritu de rebelión en este mundo cuando indujo a Adán y a Eva a pecar. El pecado humano produjo como resultado la distorsión de la imagen de Dios en la humanidad.
Él trastornó el mundo creado y posteriormente su completa devastación en ocasión de diluvio global, tal como lo presenta el registro histórico de Génesis 1 al 11. Observó por toda la creación este mundo se convirtió en el campo de batalla de conflicto universal a cuyo término el Dios al no, perdón, deja repetir, a cuyo término el Dios de amor quedará finalmente vencido. Para ayudar a su pueblo en este conflicto, Cristo envía al Espíritu Santo y los ángeles leales para guiarlo, protegerlo y sostenerlo en el camino de salvación. Otra vez yo quisiera, voy a ver estos versículos que están abajo y a leer más sobre el tema, porque yo digo que puede ser verdad. Es verdad, porque yo sé que hablan mucho de el gran conflicto en la iglesia, y en inglés se llama The Great Controversy. Pero la manera que tocan la tema, que yo siento como que hay conflicto allí. Pero sí, pues hay que revisar, tú sabes, la Biblia y lo que dice sobre el gran conflicto. Pero porque yo no creo que la Biblia menciona un gran conflicto, pero yo creo que sí hay prueba que hay un gran conflicto. Pero hay que revisar el Viejo Testamento y también el Nuevo Testamento, porque sí sabe, obviamente Satanás es el que quiere sobrevencer a Dios y quedarse con todo el poder, pero todos sabemos que eso no pasará al fin del día. Ok, seguimos con la creencia número 9, vida, muerte y resurrección de Cristo. Ay, la palabra me confunde a veces. Mediante la vida de Cristo de perfecta obediencia a la voluntad de Dios y por medio de sus sufrimientos, su muerte y su resurrección, Dios proveyó el único medio para expiar el pecado humano y de manera que los que por fe aceptan esta expiación puedan tener vida eterna y toda la creación puede comprender mejor el infinito y santo amor del Creador. Esta expiación perfecta vindica la justicia de la ley de Dios y la benignidad de su carácter, porque no solo condena nuestro pecado, sino también los garantiza nuestro perdón. La muerte de Cristo es vicaria y expiatoria, reconciliadora y transformadora. La resurrección corpórea de Cristo
proclama el triunfo de Dios sobre las fuerzas del mal y asegura la victoria final sobre el pecado y la muerte a los que aceptan la expiación. Ella declara el señorío de Jesucristo, ante quien se doblará toda rodilla en el cielo y en la tierra. Sí, verdad. No tengo ninguna opinión o comentario sobre esta creencia. Jesucristo venció la muerte y el pecado porque él vivió una vida perfecta y se sacrifició por nuestros pecados, y por eso le llaman la última oveja, porque fue el último sacrificio, el último acto que podía hacer para nosotros. Yo creo en eso. Seguimos al creencia número 10, la experiencia de la salvación. Con amor y misericordia infinitos, Dios hizo que Cristo, que no conoció pecado, fuera hecho pecado por nosotros, para que nosotros pudiésemos ser hechos justicia de Dios en él. Guiados por el Espíritu Santo, sentimos nuestra necesidad, reconocemos nuestra pecaminosidad, nos arrepentimos de nuestras transgresiones y ejercemos fe en Jesús como Salvador y Señor, sustituto y ejemplo. Esta fe salvífica nos llegó por medio del poder divino de la palabra y es un don de la gracia de Dios. Mediante Cristo somos justificados, adoptados como hijos y hijas de Dios y librados del dominio del pecado. Por medio del Espíritu nacemos de nuevo y somos santificados. El Espíritu renueva nuestras mentes, graba la ley de amor de Dios en nuestro corazón y nos da poder para vivir una vida santa al permanecer en él. Somos participantes de la naturaleza divina y tenemos la seguridad de la salvación ahora en ocasión de juicio. Yo creo que eso es prácticamente va mano a mano con la vida y la crianza número 9, la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Número 11, el crecimiento en Cristo. Por su muerte en la cruz, Jesús triunfó sobre las fuerzas del mal. Sí, cierto. Él que durante su ministerio terrenal subyugó a los espíritus demónicos. Ajá. Por eso había milagros en su época. Ha quebrantado su poder y asegurado su condenación final. La victoria de Jesús nos da la victoria sobre la fuerza del mal que aún tratan
de dominarnos mientras caminamos con el paz, gozo y en la seguridad de su amor. Ahora el Espíritu Santo mora en nosotros y nos capacita con poder, entregados continuamente a Jesús como nuestro Salvador y Señor. Somos libres de la carga de nuestras acciones pasadas. Ya no vivimos en las tinieblas, ni en el temor de los poderes malignos, ni en la ignorancia y falta de sentido de nuestro antiguo estilo de vida. En esta nueva libertad en Jesús somos llamados a crecer a la semejanza de su carácter, manteniendo diariamente comunión. Yo creo que eso es un testamento muy importante, el comunión con el con él en oración. Sí, como yo creo que quiere decir como que tenemos no necesitamos nada más. Cuando tú oras, tú puedes tener comunicación directo con Dios uno a uno. Alimentándonos de sus palabras, meditando en ella y en su providencia, cantando su alabanza, reuniéndonos juntos para adorar y participando en la misión de la iglesia. También somos llamados a seguir el ejemplo de Cristo al ministrar compasivamente las necesidades físicas, mentales, sociales, emocionales y espirituales de la humanidad, al darnos en amoroso servicio a aquellos que nos rodean y al dar testimonio de su salvación. Cristo, en virtud de su presencia constante con nosotros por medio del Espíritu, transforma cada uno de nuestros momentos y cada una de nuestras tareas en una experiencia espiritual. Yo no rechazo creencia. No rechazo las creencias, pero yo siento que algunas creencias son como repetitivamente, como repetidos. O tal vez yo como estoy pensando que van como mano a mano. Y entonces como me hace poner a pensar como que realmente tiene que poner esa creencia en la lista. No se puede como juntar las creencias. Porque yo sé que antes la iglesia, las 28 creencias no era 28. Yo creo que antes era 27. Y antes que eso, yo creo que nomás había 17 creencias. Antes, pero eso fue siglos, hace siglos, como 1949 o algo así. Pero sí, yo creo que no había tantas creencias alistadas en la iglesia. Bueno, sí, seguimos. Como dije, no rechazo esa creencia, pero yo nomás siento como que tal vez se podía mencionar en otra creencia o va mano a mano con otras creencias. La iglesia, creencia número 12. La iglesia es la comunidad de creyentes que confiesan que Jesucristo es Señor y Salvador. Nos reunimos para adorar, para estar en comunión, para recibir instrucción
en la palabra para celebración de la cena del Señor, para servir a toda la humanidad y para proclamar el Evangelio en todo el mundo. La iglesia es la familia de Dios, la iglesia es el cuerpo de Cristo, sí, cierto. Esas creencias sí es necesaria. Tú sabes que ponerlo, no nomás poner como separado de otras creencias. Creencia número 13, el remanente y su misión. Perdón, el remanente. La Iglesia Universal está compuesta por todos los que creen verdaderamente en Cristo, pero en los últimos días una época de apostasías generalizada se llamó a un remanente para que guarde los mandamientos y Dios y la fe de Jesús. Este remanente anuncia la llegada de la hora de Jesús de juicio. Proclama la salvación por medio de Cristo y pregona la proximidad de su segunda venida. Esta proclamación está simbolizada por los tres ángeles de Apocalipsis 14. Coincide con la obra de juicio en los cielos y como resultado se produce una obra de arrepentimiento y reforma a la tierra. Se invita a todos los creyentes a participar personalmente en este testimonio mundial. Interesante. Bueno, yo tendré que revisar creencia número 13. No es que estoy dudoso de la creencia, pero yo necesito personalmente leer la Biblia y la tema sobre lo que dice la creencia. Y el remanente y sumisión. Yo tendré que ver sobre la tema. No es que me opongo sobre la creencia, nomás que tendré que ponerme al tanto, o sea, ver por qué es algo fundamental sobre el adventismo. Sí. Ahora vamos al 14, la unidad en el cuerpo de Cristo. Ok, creencia número 14. La iglesia es un cuerpo constituido por muchos miembros, llamados de entre todas las naciones, razas, lenguajes y pueblos. En Cristo somos una nueva creencia. No creencia, creación. Las diferencias de raza, cultura, educación y nacionalidad y las diferencias entre encumbrados y humildes, ricos y pobres, hombres y mujeres, no deben causar división entre nosotros. Cierto. Que eso está ocurriendo mucho ahora. Todos somos igual en Cristo. Cierto, otra vez. Importante demostrar eso o decir eso. Quien por un mismo espíritu nos unió en comunión con Él y los unos con los otros. Debemos servir y ser servidos sin parcialidad ni reservas.
Por medio de la revelación de Jesucristo en las Escrituras participamos de la misma fe y la misma esperanza y damos a todos un mismo testimonio. Esta unidad tiene sus orígenes en la unicidad de Dios Truno, que nos adoptó como hijos suyos. Cierto. Sí, esta creencia está buena. Y verdad. El bautismo. Creencia número 15. Por medio del bautismo confesamos nuestra fe en la muerte y la resurrección de Jesucristo y damos testimonio de nuestra muerte al pecado y de nuestro propósito de andar en novedad de vida. De este modo reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Llegamos a ser su pueblo y somos recibidos como miembros de su iglesia. El bautismo es un símbolo de nuestra unión con Cristo, el perdón de nuestros pecados y de nuestro recibimiento del Espíritu Santo. Se realiza por inmersión en agua y depende de una afirmación de fe en Jesús y de la evidencia de arrepentimiento del pecado. Sigue a las instrucciones en las Sagradas Escrituras y a la aceptación de sus enseñanzas. ¿Qué opinan sobre eso? Sí, es cierto. El bautismo es importante. Pero también es importante después de bautizarte no seguir pecando o intentar o hacer el intento no seguir pecando al propósito. Vamos a seguir. Creencia número 16. La cena del Señor. La cena del Señor es una participación en los emblemas del cuerpo y la sangre de Jesús como expresión de fe en Él. Nuestro Señor y Salvador Cristo está presente en esta experiencia de comunión para encontrarse con su pueblo y fortalecerlo. Al participar de la cena, proclamamos gozosamente la muerte del Señor hasta que venga. La preparación para la cena incluye un examen de conciencia y arrepentimiento y la confesión. El maestro ordenó el servicio del lavamiento de los pies para denotar una renovada purificación para expresar la disposición a servirnos mutuamente en humildad cristiana y para unir nuestros corazones en amor. En amor. El servicio de comunión está abierto a todos los creyentes cristianos. Sí, la cena del Señor. No me opongo a esta creencia fundamental. Vamos al siguiente, que es, a ver, fundamental número 17, los dones y los ministerios espirituales.
y dice: Dios concede a todos los miembros de su iglesia en todas las épocas dones espirituales para que cada miembro los emplee en amante ministerio por el bien común de la iglesia y la humanidad, concedidos mediante la operación del Espíritu Santo, quien los distribuye entre cada miembro según su voluntad. Los dones proveen todos los ministerios y las habilidades que la iglesia necesita para cumplir sus funciones divinamente ordenadas. De acuerdo con las escrituras, estos dones incluyen ministerios tales como fe, sanidad, profecía, predicación, enseñanza, administración, reconciliación, compasión, servicio, abnegado y caridad, para ayudar y animar a nuestros semejantes. Algunos miembros son llamados por Dios y dotados por el Espíritu para ejercer funciones reconocidas por la Iglesia en los ministerios pastorales del de evangelización y de enseñanza, particularmente necesarios con el fin de equipar a los miembros para el servicio, edificar a la iglesia con el objeto de que alcance la madurez espiritual y promover la unidad de la fe y en conocimiento de Dios. Cuando los miembros emplean estos dones espirituales como fieles mayordomos de la multiforme gracia de Dios, la iglesia queda protegida de la influencia destructa de las falsas doctrinas. Crece gracias a un desarrollo que procede de Dios y se edifica en la fe y el amor. Otra vez vuelvo a decir que tendré que estudiar más esto. No es que estoy opuesto de esta creencia fundamental, pero tendré que ver de qué se trata más. Ajá. Bueno, seguimos al siguiente fundamental número 18, el don de profecía. Que yo creo que esta es una cosa como, tal vez una cosa que estoy dudoso, como controversial. Las escrituras dan testimonio de que uno de los dones del Espíritu Santo es el de profecía. O sea, uno puede ser profeta. Este don es una señal identificadora de la iglesia remanente y creemos que se manifestó en el ministerio de Elena de White. Sus escritos hablan con autoridad profética y proporcionan consuelo, dirección, instrucción y corrección a la iglesia. También establecen con claridad que la Biblia es la norma por la cual debe ser probada toda enseñanza y toda experiencia. Esta es una cosa que desde niño, pues yo no diría como niño, porque cuando era niño no estaba pensando en esto, pero desde joven
me puse a pensar como que, tú sabes que en la iglesia católica hablamos sobre la, tú sabes que en la iglesia, no, en nuestra iglesia siempre hablamos de que por qué los católicos ponen mucho respeto, ponen mucho santidad en la Virgen María o la Virgen de Guadalupe o tú sabes, estas que son como santas, como que lo tratan como que si fuera igual a Jesucristo o en esa manera. Entonces, yo me pongo a pensar, ellos hacen eso, los católicos, y nosotros, yo siento que a veces nuestra iglesia hace lo mismo con Elena de White. Y eso no es algo que deberíamos hacer. Yo creo que eso es mal, en mi punto de vista. Pero mucha gente dice que no, es que es la que encontró la iglesia, nomás le respetamos, pero ella no tiene la misma valor, que no la ponemos al mismo nivel que Jesucristo. Nomás que como encontró la iglesia, ella sentimos que ella tiene lo que dijo aquí en la creencia número 18, tiene como tiene los dones de Espíritu Santo de profecía, o sea, tiene ese de como ella es profética. Y yo creo que hay gente que puede ser profético, pero yo no sé si ella es profética o sus escrituras deberían ser así como igual a la Biblia. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo estoy bien dudoso de esa. Yo creo en el don de profecía, pero yo no creo que Elena de White, las escrituras, sus libros deberían ser como al mismo nivel de, de la Biblia. Porque para mí solo hay un texto bíblico y ella no cuenta para mí. Solo la Biblia. Seguimos al número 19, la ley de Dios. Las grandes Los grandes principios de la ley de Dios están incorporados en los 10 mandamientos y ejemplificados en la vida de Cristo. Expresan el amor, la voluntad y el propósito de Dios con respecto a la conducta y a las relaciones humanas y los obligatorios para todas las personas en todas las épocas. Estos preceptos constituyen la base del pacto de Dios con su pueblo y son las normas del juicio divino. Por medio de la obra del Espíritu Santo señalan el pacto y despiertan el sentido de la necesidad de un Salvador. La salvación es totalmente por la gracia y no por las obras. No por las obras. Y su fruto es la obediencia a los mandamientos. Esta obediencia desarrolla el carácter cristiano y da como resultado una sensación de bienestar. Es evidencia de nuestro amor al Señor y de nuestra preocupación por nuestros semejantes. La obediencia por fe demuestra el poder de Cristo para transformar vidas y por lo tanto fortalece el testimonio cristiano. Ok, yo diría que yo no estoy de acuerdo con todo lo que está escrito aquí en la creencia número 19. Yo creo que la salvación es
por gracia y por trabajo también, porque yo siento que, tú sabes, mucha gente se van a la iglesia, siguen la iglesia, se bautizan, tú sabes, se bautizan y luego no hacen nada para seguir así, como que pecan otra vez y como que la gente sigue pecando, pero el propósito del bautismo es porque tú pones tu vida a dedicarte a no seguir pecando. Y para hacer eso, tú tienes que trabajar para eso. Yo siento que por gracia solo salvación, yo no sé, yo estoy dudoso de eso también. Yo creo que uno necesita trabajar en eso. Seguimos al creencia número 20, el sábado. El bondadoso creador, después de los 6 días de la creación, descansó el séptimo día y instituyó el sábado para todos los hombres como un monumento conmemorativo de de la creación. El cuarto mandamiento de la inmutable ley de Dios requiere la observancia del séptimo día, sábado como día de reposo, adoración y ministerio en armonía con las enseñanzas y la práctica de Jesús, el Señor, el del sábado. El sábado es un día de agradable comunión con Dios y con nuestros hermanos. Es un símbolo de nuestra redención en Cristo, una señal de nuestra santificación, una demostración de nuestra lealtad y una anticipación de nuestro futuro eterno en el reino de Dios. El sábado es la señal perpetua del pacto eterno entre Él y su pueblo. La gozosa observancia de este tiempo sagrado de una tarde a la otra tarde, de la puesta del sol al puesto del sol, es una celebración de la obra creadora y redentora de Dios. Sí, el sábado es el día de reposo, el día de respetar o dar alabanza a Dios. Yo estoy de acuerdo con eso. La mayordomía. Creencia número 21. Ya me lo termino porque solo hay 28 creencias. So, por ahora yo veo que nomás yo estoy en duda de 2 o 3 creencias. O sea, la Trinidad, mi manera de pensar la Trinidad, de que Elena de White era profética. Yo creo que es una mujer importante de la iglesia porque ella fue la que encontró la iglesia, pero de que es una profética y es al mismo nivel que las escrituras y sus escrituras es el mismo nivel que las escrituras de la Biblia. Yo estoy bien dudoso de eso. Yo no creo. Yo creo que la Biblia es el único que tenemos que perseguir. Los Tú sabes, las lecciones que están en la Biblia. Y también, no me recuerdo cuál fue la otra, pero había otra que me ponía en duda. Creencia número 21. Somos mayordomos de Dios y quien se nos ha confiado tiempo y oportunidades,
capacidades y posesiones y las bendiciones de la tierra y sus recursos. Y somos responsables ante el por el empleo adecuado de todas esas dádivas. Reconocemos el derecho de propiedad por parte de Dios mediante nuestro servicio fiel a Él y a nuestros semejantes, y mediante la devolución de diezmo y las ofrendas que damos para la proclamación de su evangelio y para el sostén y el desarrollo de su iglesia. La mayordomía es un privilegio que Dios nos ha concedido para que crezcamos en amor y para que logremos la victoria sobre el egoísmo y la codicia. Los mayordomos de regocijan por las bendiciones que reciben los demás como fruto de su fidelidad. Yo no tengo un problema con creencia tampoco. Seguimos para el otro. La conducta cristiana. Número 22. Somos llamados a ser un pueblo piadoso que piense, sienta y actúe en armonía con los principios bíblicos en todos los aspectos de la vida personal y social, para que el Espíritu rece en nosotros el carácter de nuestro Señor. Los involucramos solo en aquellas cosas que producirán en nuestra vida pureza, salud y gozo cristiano. Esto significa que nuestras recreaciones y nuestros entretenimientos estarán en armonía con las más elevadas normas de gusto y belleza cristianos. Si bien reconocemos las diferencias culturales, nuestras vestimenta debe ser sencilla, modesta y de buen gusto, como corresponde a aquellos cuya verdadera belleza no consiste en el adorno exterior, sino en el inmarcesible ornamento de un espíritu apacible y tranquilo. Significa también que siendo que nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo, debemos cuidarlos inteligentemente junto con la práctica adecuada del ejercicio y el descanso. Debemos adoptar un régimen alimentario los más saludables posible y abstenernos de los alimentos inmundos identificados como tales en las escrituras, como las bebidas alcohólicas, el tabaco y el uso irresponsable de drogas y narcóticos son dañinos para nuestros cuerpos. Debemos también abstenernos de ellos. En cambio, debemos empeñarnos en todo lo que ponga nuestros pensamientos y nuestros cuerpos en armonía con la disciplina de Cristo, quien quiere que gocemos de salud, de alegría y de todo lo bueno. Bueno, les digo que yo estoy bien
acuerdo con esa creencia fundamental de la iglesia. Tú sabes que las drogas, el tabaco, el alcohol acaba con la gente. No todo el tiempo hay gente que puede resistir esas cosas, que toman una vez y no le da nada. Yo soy uno de esos tipos que nunca me afectó el alcohol. Yo nunca tuve un gran deseo de estar tomando cada fin de semana o algo así. Yo creo que eso es bien importante para seguir. Por eso yo nunca he fumado ninguna marihuana ni fumé ningún cigarro. Yo nunca he tocado drogas en mi vida. Porque a veces es mejor, como dicen, mejor no intentarlo por la primera vez que tratar de salir de ese vicio. Porque una vez, porque hay veces que uno, tú sabes, está presionado en hacer eso y de ese momento así cae. So es mejor no probar esas cosas que, que probarlo y luego tener que buscar ayuda para sacarse de ese vicio. So yo estoy bien de acuerdo con esa creencia. Vamos a seguir. El matrimonio y la familia. Creencia número 23. El matrimonio fue establecido por Dios en el Edén, el jardín del Edén, y confirmado por Jesús para que fuera una unión para toda la vida entre un hombre y una mujer. En amante compañerismo, para el cristiano el matrimonio es un compromiso con Dios y con el cónyuge y debería celebrarse solamente entre un hombre y una mujer que participan de la misma fe. El amor mutuo, el honor y el respeto y la responsabilidad constituyen la estructura de esa relación que debe reflejar el amor, la santidad, la intimidad y la perdurabilidad de la relación que existe entre Cristo y su iglesia. Con respecto al divorcio, Jesús enseñó que la persona que se divorcia, a menos que sea por causa de relaciones sexuales ilícitas y se casa con otra persona, comete adulterio. Aunque algunas relaciones familiares estén lejos de ser ideales, el hombre y la mujer que se dedican plenamente el uno al otro en matrimonio pueden en Cristo lograr una amorosa unidad gracias a la dirección del Espíritu y la instrucción de la Iglesia. Dios bendice a la familia y quiere que sus miembros se ayuden mutuamente hasta alcanzar la plena madurez. Una creciente intimidad familiar es uno de los rasgos característicos del último mensaje evangélico. Los padres deben criar a sus hijos para que amen y obedecen al Señor. Deben enseñarles mediamente el precepto y el ejemplo que Cristo es es un guía amante tierno y que se preocupa por sus criaturas y que quiere que lleguen a ser miembros de su cuerpo, la familia de Dios, que engloba tanto a personas solteras como casadas. Otra vez yo diría que yo estoy plenamente de acuerdo con esa creencia. Cuando se casen,
se tienen que conocer muy bien, tienen que ser parte, yo creo que de la misma religión, porque uno que está practicando, tú sabes, una religión y luego la otra persona está practicando otra religión, va a haber desacuerdos allí, y especialmente cuando estás criando un niño o una niña, va a haber mucho conflicto. Antes de casarse, uno tiene que hablar mucho cómo vamos a criar nuestros hijos, qué iglesia va a ir, si va a practicar el adventismo o testigos de Jehová o lo que sea, católico, qué vamos a demostrar a nuestros hijos. Y tú sabes, mucha gente que me conocen personalmente saben que yo soy de la iglesia, pero a mí me encanta mucho la política. Entonces yo en mi vida personal siento que a mí me gustaría enseñar valores, no nomás del cristianismo, pero mis valores personal a mi hijo o hija. Ahorita tengo una hija, sería mi hija. Y eso factura mucho en el matrimonio. Yo estoy plenamente de acuerdo con esta creencia número 23, el matrimonio y la familia. Seguimos al 24. Creencia fundamental, evangelio número 24. Y esa es el ministerio del Cristo en el santuario celestial. Hay un santuario en el cielo, el verdadero tabernáculo que el Señor erigió y no el ser humano. En él ministra Cristo en favor de nosotros para poner a disposición de los creyentes los beneficios de su sacrificio expiatorio ofrecido una vez y para siempre en la cruz. Cristo en su ascensión llegó a ser nuestro gran sumo sacerdote y comenzó su ministerio intercesor, que fue tipificado por la obra del sumo sacerdote en el lugar santo del santuario terrenal. En 1844, al concluir el periodo profético de los 2.300 días, 2300 días, inició la segunda y última fase de su ministerio expiatorio, que fue tipificado por la obra del sumo sacerdote en el lugar santísimo del santuario terrenal. Esta obra es un juicio investigada por forma parte de la eliminación definitiva del pecado, prefigurada por la purificación del antiguo santuario hebreo en el día de la expiación. En el servicio simbólico, el santuario se purificaba mediante la sangre de los sacrificios de animal, pero las cosas celestiales se purifican mediante el perfecto sacrificio de la sangre de Jesús. El juicio investigador revela a las inteligencias celestiales quienes de entre los muertos duermen en Cristo, siendo por lo tanto considerados dignos en él de participar en la primera resurrección. También pone de
manifiesto quien de entre los vivos permanece en Cristo, guardando los mandamientos de Dios y fe de Jesús. Estado por lo tanto en el preparado para ser trasladado a su reino. Este juicio vindica la justicia de Dios al salvar a los que creen en Jesús. Declara que los que permanecieron leales a Dios recibirán el reino. La conclusión de este ministerio de Cristo señalará el fin de tiempo de prueba otorgado a los seres humanos antes de su segunda venida. Si lo que estoy pensando es lo que leí, es prácticamente que la segunda venida de Jesucristo va a ser la última como día de juez. Como que ese ya la segunda venida es cuando nos van a juzgar. Que Jesucristo, Dios y quien apunta como juez. Y cuando uno muere, como ahora que no está, Jesucristo no ha regresado, uno muere, se está en como descanso, no hay, tú no vas al cielo de inmediato, tú nomás te mueres hasta que regrese Dios y luego todos reviven y seremos como resucitados pues y juzgados bajo pues la ley y todo lo que hemos hecho en la vida. Yo estoy a borde con eso, yo estoy de acuerdo con esa creencia. Yo no me opongo, yo creo en eso. La segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es la bienaventurada esperanza de la iglesia, la gran culminación del evangelio. La venida del Salvador será literal, personal, visible y de alcance mundial. Cuando el Señor regrese, los justos muertos resucitarán. Lo que estuvimos prácticamente hablando. Que cuando tú te mueres, tú no vas al cielo como mucha gente piensa, como que tú vas al infierno con el diablo, como que la gente dice que como el diablo es el dueño del infierno. El diablo no es el dueño del infierno. El infierno es donde el diablo sería castigado porque Dios lo puso allí porque por la desobediencia. No es que el diablo es dueño del infierno, eso no tiene sentido. Cuando el Señor, junto con los justos de vivos serán glorificados y llevados al cielo. Ok, aquí dice, cuando el Señor regrese, los justos muertos resucitarán y junto con los justos, escuchen bien, los justos, la gente que hicieron bien en su vida, en el ojo de Dios y en el ojo de Jesucristo, que estén vivos serán glorificados y llevados al cielo, pero los impíos morirán. Los impíos morirán. El hecho de que la mayor parte de las profecías esté alcanzado su pleno cumplimiento unido a las actuales condiciones del mundo nos indica que la venida de Cristo está cerca. El momento cuando ocurrirá este acontecimiento no ha sido revelado y por lo tanto se nos exhorta a estar preparados en todo tiempo.
Bueno, damas y caballeros, así es. Los justos se quedarían en el cielo y como dice aquí, los impíos morirán. Ahora hay una gran, ¿cómo se dice? Mucha gente dice que los impíos serán castigados junto a Satanás en el infierno. Esa es una cosa que también yo digo que estoy dudoso porque el Nuevo Testamento sí habla sobre eso, pero tendré que leer más. Yo no diría que estoy en contra de ese creencia fundamental del evangelio, pero tendré que leer más sobre ese tema porque por lo que yo he visto, yo he leído, ahí dice que la gente que hizo maldad también sería castigado. Pero nosotros como adventistas supuestamente tenemos que, tú sabes, tener esa crianza fundamental que no, los impíos serían muertos. O sea, ya no existirían. No va a ser como Satanás que se castiga por 1000 años en el infierno. Tendré que leer más sobre eso. Estoy un poco dudoso sobre esa creencia. Pero lo demás que dice aquí que Jesucristo sería revelado a todo el mundo, yo creo en eso, la segunda venida, y la gente que fueron justos viviría en el cielo y el reino estaría preparado ya, o tal vez va a estar preparado. Yo creo en eso. Yo sí creo en eso. Vamos siguiendo a la creencia fundamental número 26, la muerte y la resurrección. Como yo digo, como que estas creencias fundamentales va como mano a mano, porque ya hablamos sobre la muerte y la resurrección. La paga del pecado es la muerte. Sí, porque Adán y Eva pecaron por comer de la fruta que no deberían. Pero Dios, el único que es inmortal, otorgará vida eterna a sus redimidos. Hasta ese día la muerte constituye un estado de inconsciencia para todos los que han fallecido, como lo que habíamos platicado. Que cuando tú te mueres antes de la venida de Jesucristo, tú estás inconsciente, no es que tú te mueres y tú vas al cielo o al infierno, no. Tú te mueres y ya. Cuando Cristo, que es nuestra vida, aparezca, los justos resucitados y los justos vivos serán glorificados y todos juntos serán arrebatados para salir al encuentro de su Señor. La segunda resurrección, la resurrección de los impíos, ocurrirá 1000 años después. Cierto. Ahora también hay un tema de... ¿Cómo se llama esa vaina? Déjame ver. Ahorita le digo.
purgatorio, que supuestamente cuando la segunda venida de Jesucristo tendrás otra oportunidad de comprobar que tú eres o fuiste una persona justo, que no vas al infierno ni vas al cielo, pero va a haber una época o un tiempo que tú podrías comprobar que tú eres una persona justo en los ojos de Dios. Que si sea verdad o no, yo creo que, no sé, tendré que leer más en eso, pero por el momento yo no creo que eso es verdad. El milenio y el fin del pecado. El milenio es el reino de 1000 años de Cristo, con sus santos en el cielo, que se extiende entre la primera y la segunda resurrección. Durante ese tiempo serán juzgados los limpios. La tierra estará completamente desolada, sin habitantes humanos con vida, pero sí ocupada por Satanás y sus ángeles. Al terminar ese periodo, Cristo y sus santos y la santa ciudad descendrán del cielo a la tierra. Los impíos muertos resucitarán entonces, y junto con Satanás y sus ángeles rodearán, rodearán la ciudad, pero el fuego de Dios los consumirá y purificará la tierra. De ese modo el universo será librado del pecado y de los pecadores para siempre. Interesante, yo no sabía eso. Tendré que ponerme a leer bien la Biblia, porque este último, lo que dice aquí, los impíos muertos resucitarán entonces, y junto con Satanás y sus ángeles rodearán la ciudad, pero el fuego de Dios los consumirá y purificará la tierra. Algo bien interesante, que tendré que ponerme al texto bíblico. El último, creencia número 28, la tierra nueva. En la tierra nueva, el que habita la justicia, Dios proporcionará un hogar eterno para los redimidos y un ambiente perfecto para la vida. El amor, el gozo y el aprendizaje eternos en su presencia, porque allí Dios mismo morará con su pueblo, y el sufrimiento y la muerte terminaron para siempre. El gran conflicto habrá terminado, y el pecado no existirá más. Todas las cosas animadas y, y inanimadas declaran que Dios es amor, y él reinará para siempre jamás. Amén. Bueno, sí, esos son los 28 creencias evangelio del séptimo día. Yo diré que hay algunas cosas que yo necesito leer más y verificar esas creencias. Hay unas 2 o 3 que me ponen dudoso, porque yo creo que la Trinidad, como lo expliqué, es como si fueran 3 ríos y los ríos se hubieran ido al mar. Es 3 en 1. Por las
razones que los mencioné. So, ¿cómo sería que él ora a Dios? Y será en Dios forma. Y también tú sabes que hay muchas denominaciones que dice que el Hijo de Dios es ángel, el ángel, un ángel de Dios. ¿Quién sabe si eso es verdad o no? Entonces sí. Y la otra cosa que estoy dudoso es que Elena de White es profética y sus escrituras deberían ser igualadas a las escrituras de la Biblia. Yo no creo en eso. Eso para mí es como los católicos diciendo que la Virgen de Guadalupe o la Virgen de María es al mismo nivel que Jesucristo. Es una figura importante en la Biblia, pero no creo que es como profética. O no deberíamos estar. Yo no creo que yo no he visto o yo no conozco a nadie que ora a Elena G. White, pero a veces yo siento que la iglesia la pone de alto y eso es una cosa que yo no estoy de acuerdo. Bueno, pues esa fue las 28 creencias de evangelio de la iglesia adventismo. Les di mi opinión sobre eso, ojalá le hayan gustado. Vamos a seguir tocando temas de la iglesia, tocando temas diferentes de, de la Biblia. Eso va a ser un tema que tal vez voy a hacer cada jueves o cada viernes antes del opuesto del sol o el culto del sol. Y voy a seguir subiendo diferente contenido. No siempre va a ser de la Biblia. Yo creo que por lo menos una vez de la semana deberías subir contenido que sea de la Biblia. Y el resto de semana sería diferentes cosas como cultura, mi cosas personal, noticias. Podemos hablar de diferentes temas. Gracias por escuchar otra vez. Por favor, dele like a ese botón en YouTube o donde sea, Spotify. Yo no sé si hay un botón de like. Donde escuchas el podcast, comenten. Así yo puedo ver lo que sus opiniones. Suscríbanse, persíganme y gracias por escuchar últimamente otra vez. Y ojalá podamos seguir con este podcast, seguir pudiendo cambiar la mente de la gente y poder acercar más la gente al evangelio. No, tú no sabes que la voz de alguien puede alcanzar 1000 personas. So, ojalá ustedes pueden oírme y pueden tomar una lección sobre eso, sobre las opiniones míos. Lo que yo tiro nomás son opiniones. Pueden estar de acuerdo, pueden estar de desacuerdo, pero al fin del día nomás son mis opiniones. Pero gracias por escuchar y los veo pronto. Gracias.